Hola amigos de Armonía.la, yo soy Edme García, colaboradora de Armonía, y el día de hoy estoy aquí con una invitada especial. Ella es Alma Rendón, coach y teacher de la filosofía de Louise Hay, y el día de hoy traemos un tema que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar, porque se trata de cómo cerrar ciclos sanamente, sobre todo en las relaciones personales, las relaciones afectivas. Todos tenemos esa experiencia de haber terminado una relación de alguien a quien quisimos mucho y que pasa de diferentes maneras, a veces bien, a veces mal, pero hoy vamos a estar platicando de cómo cerrar esos ciclos. Bienvenida, Alma, ¿cómo estás? Muchas gracias, Edme. Pues muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, muy contenta por la invitación y pues gracias por este espacio que pues tenemos el día de hoy para poder compartir sobre este tema súper interesante. Tú me decías justo antes de que entrábamos aquí a la transmisión en vivo que todas las personas en realidad estamos buscando amor al final, ¿verdad? Por supuesto, Edme. Fíjate que un comportamiento natural del ser humano, independientemente de todas las caretas que tengamos en la vida, por ejemplo, cuando etiquetamos cuando una persona es buena, cuando una persona es mala, independientemente de a lo que nos dediquemos, todas las personas en el fondo, estamos buscando amor. Wow. Y ¿cómo es esta cuestión de cerrar ciclos? ¿Qué es cerrar ciclos cuando hablamos de estas relaciones? Pues es un tema muy sonado, particularmente en los últimos años, Edme, y cerrar ciclo lo podemos definir como concluir o terminar una etapa de manera sana. ¿Qué significa esto? Para cerrar ciclos, nuestro término más conocido es los temas de pareja, particularmente cuando concluimos una relación de noviazgo, cuando terminamos un matrimonio. Sin embargo, este tema es mucho más amplio. Viene a referir a aquellas etapas que cerramos, laborales, profesionales, quizá una mudanza, un cambio de país, adicional de un cambio de país también un cambio de trabajo, y bueno, todo esto implica cerrar ciclos y lo podemos definir, como les decía hace un momento, como una manera de concluir una etapa de manera sana. Es decir, refiriéndonos a dejar el pasado atrás, cerrando esa etapa y abriendo las posibilidades para comenzar una nueva etapa en nuestra vida. Y hablando de dejar el pasado atrás, yo creo que es muy importante, ¿no? Que generalmente evitamos cerrar los ciclos y es importante comentar cuál es el sentido o la importancia de cerrar estos ciclos, de no evitarlo. Totalmente, Edme, y tocas un tema muy importante, porque escuchamos importante cerrar ciclos, incluso en las conversaciones, ¿no? De cierra ya este ciclo, pero ¿por qué esa importancia o por qué esa relevancia en la vida de las personas? Bueno, cuando nosotros nos quedamos estancados, Edme, pero ya le estoy cambiando el nombre, Edme, en una etapa anterior, es decir, yo sigo pensando en la relación anterior, sigo pensando en el trabajo anterior, sigo pensando o viviendo, imaginando, visualizando el país en el que viví antes, evidentemente no me permito vivir mi presente. Ese sería el primer tema. La importancia de cerrar el ciclo es vivir el presente. Segunda es, pierdo mi capacidad de disfrutar y de gozar la vida. Como no estoy aquí, no estoy presente, me enfoco solo en el pasado, entonces pierdo esa capacidad de disfrutar. Y algo muy importante también es que pierdo la visión sobre las posibilidades y todo lo que el mundo o el universo tiene dispuesto para mí. Es decir, quizá yo, y hablemos del tema de las relaciones, ¿no? Okay. Esté pensando repetidamente en mi expareja, en mi exnovio, en mi exmarido, y quizá no me he dado cuenta que al lado de mí está la persona más compatible para mí, el amor de mi vida o aquella persona que pudiera acompañarme. Pero deja de verlo por estar pensando en aquello que yo no he podido cerrar o concluir. O sea, si no cierras ciclos, no puedes ver lo que está enfrente de ti, que puede ser la oportunidad que has estado esperando toda tu vida. Totalmente. Y ocurriría también para los trabajos, Edme. Me quedo clavada en el trabajo que tuve anteriormente, pero pierdo esa capacidad de ver nuevas oportunidades. Y sobre todo pensamos que cuando estamos en una etapa de decisión de cerrar un ciclo, que aquello que vivimos es lo único que vamos a poder experimentar. Como si no hubiera más. Cuando en realidad vivimos en un universo infinito y lleno de posibilidades. Ok, o sea, nunca voy a encontrar nadie como esta persona. Totalmente. No me van a volver a querer igual. No voy a volver a amar. Ese es uno como de los más grandes. No me vuelvo a enamorar así. Como la canción. Wow. Sí. ¿Podemos hablar de algunas recomendaciones para poder vivir este cierre de ciclo sanamente, para poder dejar ir?
Claro, Edme, mira, la primera recomendación o algo muy peculiar que yo les quiero recomendar el día de hoy es tomar la decisión. Y cuando yo me refiero a tomar la decisión es una de las grandes particularidades y una de las grandes características cuando llegan algunas personas a sesiones o llegan a talleres es la respuesta es quiero cerrar un ciclo, es el quiero, pero aún no tomo la decisión. Es decir, no me quiero desapegar y esto lo entiendo perfectamente de que hay comportamientos muy importantes como el evadir. El evadir lo que está sucediendo, el evitar el conectar con el sufrimiento, el conectar con la tristeza, el no pasar por las etapas del duelo. Y está bien la negación, porque es parte de las etapas del duelo al concluir un ciclo. Pero cuando yo digo, y la invitación es, si estamos en un proceso de cierre, es toma la decisión, porque es más fácil evitar o postergar o decir luego, y lo que sucede es lo que decíamos al principio, ¿no? Dejamos de disfrutar, dejamos de vivir, sobre todo de aprovechar todas las experiencias que la vida tiene para nosotros. Entonces, el primer punto yo digo, lo que yo recomiendo y siempre digo es, toma la decisión. Sé firme con tu decisión. Si tú no tomas la decisión y no te apegas, como tú dices, a esa, ¿no? Porque a veces aplicamos la de, bueno, ya cortamos, pero te estoy buscando, ¿no? Claro. Quedamos como amigos, nos seguimos viendo. Si no tomas esa decisión, te puedes deprimir porque tu vida se estanca fácilmente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y además de tomar la decisión, bueno, hacerme responsable de lo que significa tomar una decisión. Okay. ¿Va a doler? Sí, va a doler. ¿Vamos a llorar? Sí, vamos a llorar. ¿Vamos a conectar con emociones de tristeza? Sí, vamos a conectar con emociones de tristeza. Sin embargo, lo que viene después es mucho más grandioso que lo que pudiera evitar. Es normal que como seres humanos evitemos cerrar ciclos porque duele. Una de las preguntas más frecuentes, y ahora que te digo esto, hay que recordarles a nuestros amigos que están siguiendo el Facebook Live, que nos manden sus preguntas aquí en los comentarios o que nos manden un inbox sobre cómo, cualquier duda que tengan sobre cómo cerrar los ciclos en las relaciones de pareja especialmente, la vamos a recibir con mucho gusto. Pero una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo reconocer que esto ya se terminó? Es una pregunta muy interesante, Edmen. Siempre dentro de nosotros tenemos, le vamos a llamar una lucecita o una guía interior. Nosotros siempre contamos con una sabiduría interna que nos dice cuando algo ya no está bien o nos avisa esto ya se terminó. ¿Cómo nos puede avisar? Pues bueno, a través de nuestras emociones. A través de esas emociones, cuando empiezas a no ser tan feliz. Cuando dejas de disfrutar con tu pareja, hablando del tema de parejas, cuando ya no te la pasas tan bien, cuando ya no disfrutas tanto y cuando empiezas a ver más sus defectos que sus virtudes. O sea, te la pasas más mal que bien. Exactamente. Así ya porcentualmente la mayoría del tiempo te la pasas mal, es una señal clara. Totalmente, pero la reacción regular no es, ok, no me la estoy pasando bien, lo voy a dialogar en pareja, lo vamos a resolver juntos. No, solo lo dejas pasar y dices, bueno. Cuando hay comportamientos no positivos en las parejas, normalmente lo que sucede es que dices, bueno, él va a cambiar o yo voy a cambiar o esto va a estar bien. Y así pasan los años y seguimos con una persona que desde el minuto 1 sabíamos que no iba a prosperar. Sin embargo, hay algo positivo en esto, Edme, que es recordar que todas las personas y todas las experiencias en nuestra vida son maestros. Y que vienen con una misión y para que aprendamos nosotros una lección de vida importante. Entonces, independientemente de si se acaba la relación, si concluimos la relación, algo que hay que hacer referencia es, si duraste 15 años, ok, está bien, porque no hay bueno ni hay malo, solo es. Y quitándole esa etiquetita sería bueno. Entonces, ¿qué aprendimos de esto? Entonces, el primer paso sería tomar tu decisión. Totalmente. El segundo, obtener un aprendizaje positivo de lo que te ha pasado, bueno, malo, lo que sea. Sí, una vez que yo ya tomé la decisión y me hice responsable de esta decisión y todo lo que conlleva, la invitación es, como segundo punto, reflexionar al respecto. Y es decir, todas las situaciones, por más adversas que sean, por más complicadas, por más trágicas, tienen en el fondo una gran bendición y esa bendición la vamos a llamar lección o aprendizaje, como lo decíamos hace un momento. Entonces, esta invitación es
que aquello que tú quieras cerrar, aquella relación de pareja, aquella relación de trabajo, aquel cambio de país, mudanza, etcétera, nos demos la oportunidad de preguntarnos, y yo siempre, algo que hago referencia en mis talleres es, si esta situación fuera tu maestro, ¿qué te viene a enseñar o qué debes de aprender? Entonces, lo que vamos a hacer es obtener cosas positivas. Y aquí como una acción clara o práctica es, vamos haciendo un listado de 10 cosas positivas que me dejó esta relación, hablando del tema de relaciones, 10 cosas positivas que aprendí. Y haciendo este ejercicio vamos a abrir nuestro panorama y vamos a abrir nuestra mente y nos vamos a dar cuenta que no todo fue malo, que no todo fue trágico y que evidentemente que detrás de todo esto que ocurrió, yo puedo obtener 10, como mínimo 10 aprendizajes o 10 grandes lecciones que voy a poder aplicar durante toda mi vida. Y esto aplica a todas las relaciones, incluso a relaciones tóxicas. Totalmente. Tú puedes aprender de eso. Totalmente. De todas, no solamente se aprende de lo bueno, inclusive se aprende más de lo no tan bueno. Y nos viene con muchos aprendizajes. ¿Cuándo decimos que es un aprendizaje? Cuando en mis próximas experiencias no lo vuelvo a repetir. O sea, si tienes un patrón en el que cambia el nombre de la persona, pero sigue siendo la misma clase de persona, es que no has cerrado tu ciclo y no has cerrado tu aprendizaje. Totalmente. Y mencionas algo muy, muy importante, Edme, porque una de las grandes preguntas será, terminé el lunes, por citarlo así, y el domingo ya estoy saliendo con alguien. Yo decía, ok, cada quien. Sin embargo, digamos que, por poner un nombre, Juanita está saliendo con Pedro. Entonces Juanita termina el lunes, el domingo ya está con Roberto, por ponerle un nombre. Lo que pasa es que como ella no sanó y no resolvió sus lecciones o su aprendizaje, la vida, el universo se va a encargar de ponerle el mismo examen. Entonces Juanita ya no va a estar con Pedro, pero va a estar con Roberto, y Roberto tiene las mismas características que su relación pasada. Digamos, hablemos de relaciones codependiente, celoso, posesivo. Al final cambió solo de nombre, pero siguió el mismo patrón. Sin embargo, si Juanita hubiera resuelto la lección o el aprendizaje que le vino a enseñar Roberto, quizá un tema de autoestima, ella resolvió el tema de seguridad, aprendió a poner límites desde el amor, aprendió a valorarse y vivió todo este proceso de cierre de manera sana y de manera correcta. Quizá no va a andar el domingo ya con alguien más, pero quizá va a pasar unos meses, un año, varios años, y va a estar con alguien, quizá con alguien, vamos a ponerle Alejandro, pero que es una persona totalmente diferente, porque ya logró resolver en esencia lo que tenía que aprender en esa relación. Muy bien. Y tú mencionabas que hay una forma de dejar ir, que es perdonar. Sí, es el perdón, bueno, es un tema muy amplio. Sin embargo, dentro del proceso de soltar, de cerrar un ciclo, no podemos saltarnos una etapa importante que es el perdón. Y el perdón se dice que es una manera y una expresión de recobrarle incluso al otro la dignidad humana, la misericordia, es un acto de misericordia, en el que nosotros solamente decimos, no es que de cierta manera justifiquemos un acto, solo que le digamos, está bien, te perdono y me libero yo también de toda la carga emocional que no sea sana en mi vida. Si tú no perdonas, no puedes dejar ir todo este peso que traes de la relación. No, Edme, te voy a platicar por qué, porque a veces utilizamos el enojo o el odio, que al final es como una polaridad del perdón, para sentirnos atados o relacionados con esa persona. Si yo digo, es que estoy súper enojada con él, estoy muy molesta, lo odio, pues al final sigo atada mediante un sentimiento a esa persona y no la he soltado. Y le estás entregando tu energía, ¿no? Totalmente. Porque esa persona te hizo, o sea, tú ya no tienes poder sobre tu vida. Exactamente. Cedes tu poder y sobre todo hay mucha afectación emocional y física. ¿Sabías que cada que no perdonamos, se acelera nuestra frecuencia cardíaca en el corazón? Más otros, se incrementa el nivel del estrés, la calidad del sueño se ve mermada, pero también a nivel emocional, pues bueno, hay una carga importante. Hablamos de que en las etapas del duelo primero está la negación, que es cuando no quieres tomar esta decisión. Sí. Luego llega la ira. ¿Y cómo pasar de ese enojo al perdón? Es muy importante lo que comentas. Es normal que primero tratemos de negar lo que está sucediendo y que digamos no es cierto, va a regresar, va a volver.
pero después hay una parte después de la negación viene una molestia y un enojo. El enojo y la molestia y la ira se ve generada porque tenemos un ego herido. ¿Qué significa esto? Que nosotros, bueno, las frases célebres o las frases que más escuchamos en esta etapa es ¿cómo él me pudo haber hecho esto a mí si yo todo le di, ¿no? Es como algo, yo después de que le di el tiempo, le di dinero, le invertí, y es más bien un ego herido. Y detrás de eso, ese ego herido, si nosotros, yo siempre platico que la ira es una emoción muy peligrosa. Si no la canalizamos de manera correcta, nos podemos dañar a nosotros mismos y dañar a las demás personas. Es una línea tan delgada que debemos de controlar y canalizar de manera correcta. Brevemente, un ejercicio de ira son ejercicios de alta intensidad, como el correr, como el hacer box, o la otra es un ejercicio uno de los ejercicios más recomendables para sacar la ira es gritar. Gritar. Pensar en aquello que sucedió y gritar. O pegarle una almohada. Cualquier actividad que no me dañe a mí, mi integridad y la integridad de los demás, puedo hacerlo como un ejercicio de ira. Pero cuando yo dejo que esa ira se acumule, evidentemente pues va a haber un odio. Y cuando odiamos, pues no hay perdón. Entonces, en este proceso es perdonarme a mí por aquellas expectativas que yo finqué en el otro. A veces la otra persona no tiene nada que ver en el proceso de perdón. Claro. Pero yo me hice tantas ilusiones y no reaccionó como yo quise que reaccionara, que hay un enojo y una molestia. Incluso un curso de milagros dice que no hay nada que perdonar, que solo hay que corregir la percepción respecto a los hechos. Ok, como si la distorsión fuera lo que no te permite perdonar y el estado natural de las cosas fuera el perdón. Totalmente, es como esta situación fue una situación de amor, pero como yo tengo tantas ideas y tantos juicios al respecto que digo, es malo, es perverso, él es el peor y bueno, también entro en una etapa de victimización. Claro. Te voy a pasar unas preguntas que nos mandan por aquí en el Facebook. Denise Corostieta Gómez nos pregunta, ¿cómo distinguir si no está si no estás terminando por una profecía autocumplida? Es decir, que uno mismo lo está saboteando inconscientemente. ¿Cómo identificar? La primera pregunta es, o más bien lo que te quiero transmitir, Denise, sí, es todos creamos nuestra realidad. O sea, es decir, posiblemente sí una profecía, porque nosotros estamos creando todo el tiempo nuestras experiencias a través de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, más bien yo te preguntaría quizás estás concluyendo sí porque así tú lo generaste, pero si generaste que concluyera esa relación o esa experiencia, la pregunta es ¿por qué y para qué así lo elegiste? También Benjamín Ortega nos pregunta por acá, ¿ese aviso interior del que hablábamos sobre cuando uno identifica que se tiene que acabar, es parte de nuestra intuición? Totalmente, y es muy importante la pregunta que refieres, Benjamín, puesto que todas las personas nacemos con esa sabiduría interior, pero en ocasiones no la escuchamos. Y es como ese Pepe Grillo que tenemos dentro de nosotros o esa voz sabia. Si nosotros aprendemos a escucharnos y a reconocer esto que nos quiere decir nuestra voz interior, nuestra vida va a ser más sencilla en todos los aspectos. En tomar la decisión de pareja más adecuada, en tomar la decisión de trabajo más correcta, incluso en tomar una sencilla decisión de vida. Y hay otra manera de avisarnos también a través de la intuición, que es nuestro cuerpo. Y se dice qué es ligero o qué es pesado para ti. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio. Si tú cerraras los ojos y para las personas que están entre sí, termina una relación o termina una relación, si tú cerraras los ojos y te preguntaras, ¿es ligero para mí terminar esta relación? ¿Qué sientes? O por el contrario, ¿es pesado para mí terminar esta relación? ¿Y qué sientes? Y cuando tu cuerpo se siente relajado, a gusto, bien, digamos que es una buena decisión. Y cuando por el contrario el cuerpo se siente tenso o se siente, como enfermo, ahí también vamos a descubrir que el camino no es tan correcto. O sea, el cuerpo nos dice lo que tratamos de negar en nuestras emociones. Totalmente. Y siempre la pregunta sería para preguntarle a nuestro cuerpo qué es ligero para ti o qué es pesado para ti. Okay, muy bien. Por acá Mari Carmen Hernández pregunta, ¿cómo cerrar un ciclo laboral? Sé que tengo que terminar esa relación laboral, pero me da miedo el fracaso.
Muy bien. La primera invitación, Mari Carmen, y gracias por tu pregunta, es no tengas miedo. O sea, y cuando digo no tengas miedo, quizá lo has escuchado mucho, pero yo te invitaría a hacer este listado de cosas positivas que has aprendido en ese trabajo en una hoja, pero del otro lado vas a poner todas las cualidades que tú tienes laborales, incluyendo la experiencia, tu capacidad de liderazgo quizá, las habilidades de comunicación y todo aquello en lo que tú eres buena. Y también te voy a invitar o te voy a dejar de tarea, Mari Carmen, que puedas reconocer todos los logros que tú has tenido en tu trabajo anterior. Es decir, el miedo, una de las maneras para eliminar el miedo es a través de la información. Es decir, cuando nosotros conocemos más la situación que estamos viviendo, podemos eliminar el miedo. Entonces, si tú haces una estrategia de salida, la invitación es que no dejemos el trabajo así nada más, que hagamos una estrategia. Entonces, hagas tu ejercicio, ¿no? De, a ver, yo soy muy buena, reconozcas tus virtudes, reconozcas tus talentos. Por otra parte, investigues el mercado, prepares un buen currículum, revises qué competencias tienes. Aunque no sea el tema, me voy a permitir darte una recomendación. Hay algo que se llama pedir el trabajo ideal para ti, que es de manera literal escribir una carta al universo y que empieces a decretar o elaborar el trabajo perfecto para ti, incluyendo todos los detalles. Es decir, horario de trabajo, qué te gustaría hacer, cuándo te gustaría ganar, qué tipo de relaciones con tus compañeras te gustaría llevar, qué tipo de clima laboral en la empresa y hacer como un bosquejo de tu nuevo trabajo. Una vez que lo hagas, te voy a pedir que guardes esa carta y empieces de manera aleatoria a hacer tus acciones, a buscar currículums, a elaborar tu currículum de manera correcta, a buscar oportunidades y empieza a ir a entrevistas sin retirarte del trabajo anterior. Ábrete a las posibilidades y solo cuando te sientas segura, da el siguiente paso. Yo estoy segura que vas a encontrar el trabajo perfecto. Muy bien, ese ejercicio yo creo que es oro, así para todos los que quieran en algún momento cambiar de trabajo. Vamos a pasar al siguiente tema, porque aquí tenemos una pregunta que yo creo que se relaciona con esto, y es el tema de que ya que perdonamos, soltar. Sí, es muy importante, y aquí la invitación, Edme, es hacer un ejercicio, yo no me gustaría llamarle ritual, pero quizás un ejercicio muy sencillo sobre verdaderamente soltar y casi prepararnos para cerrar el ejercicio de manera total. Es decir, vamos a generar un espacio de introspección en donde hay dos maneras. Una es elaborar la carta a tu expareja, a tu extrabajo o a la experiencia que tú quieras terminar. Inclusive puede ser un amigo o una amiga con la que estés terminando una relación. Y ahí te voy a pedir que desde todo el amor del mundo le escribas todo lo que te hubiera gustado decirle. Pero que en esa parte de la carta que le escribas para soltar el ciclo y hacer este ejercicio, le pongas gracias, te libero y me libero. Okay. Una vez que la hayas terminado con todas las características y con todas estas prácticas, te voy a pedir que la quemes. Que la quemes literal y si puedes las cenizas las entierres literal en una maceta, en una tierra. Dejarlo ir totalmente. Y cuando tú estés quemando esa carta o la estés rompiendo, pienses que te estás liberando de todo aquello que te ata. Otra manera, si no quieres hacer la carta, es antes de dormir, hablarle de conciencia a conciencia a la persona con la que estás concluyendo esta relación y siempre desde el amor, y esa va a ser una de las características importantes, siempre hablarle desde el amor de, bueno, pues me retiro, me despido y doy por terminada esta situación y esta relación. Hablar desde el amor quiere decir que no vas a reprocharle a esta persona. Totalmente. Hablar desde el amor es saber y entender que la otra persona siempre hizo lo mejor que pudo y que tú siempre hiciste lo mejor que pudo y que si hoy la vida no están juntos es para su bien. Claro. Por aquí, Elena Cabellos Chávez nos pregunta cómo cambiar los pensamientos negativos que generan ansiedad. Gracias, Miche. Mira, se dice que la ansiedad es cuando nosotros estamos pensando mucho en el futuro o cuando estamos pensando mucho en el pasado. Al final el pasado ya se fue y el futuro no existe. El único tiempo real es el tiempo presente. Entonces la invitación es que te sitúes en el presente, muy importante en observar todo lo que tienes y disfrutar mucho lo que estés experimentando
en este momento, o sea, es decir, si estás viendo una película, verla al máximo y dejar de pensar en lo que sucedió o en lo que va a suceder. Si estás en una fiesta, disfrutarla al máximo. Si estás con tu familia, disfrutarlos al máximo. Y también, cada que identifiques un pensamiento negativo, mínimo sustituirlo por 2 positivos. Según el libro de Los ciclos del alma, nos dice que tenemos más de 66,000 millones de pensamientos en el día, de los cuales más del 90% no estamos conscientes. Entonces, cada que te caches con un pensamiento negativo, sustitúyelo, mínimo por 2 positivos, para que lo que se pueda manifestar en tu realidad sean pensamientos positivos. O sea, por ejemplo, si tú tienes el pensamiento negativo de nadie me va a volver a amar, ¿qué podrías hacer? Por ejemplo, una afirmación o una palabra positiva es: yo soy amor y todas mis relaciones están envueltas de amor. Muy bien. O sea, cuando tú estás decretando algo siempre tiene que ir en positivo, no puede ser una negación. Sí, de hecho, las características para elaborar una afirmación o un decreto es en tiempo presente, en positivo y en primera persona. Ok, entonces yo, ahora, sí, y algo positivo. Exactamente. Ok, muy bien. Muy bien. Y ahí hablamos también de un quinto paso, que es el agradecimiento, que ya lo tocamos un poquito, pero... Sí. Sí, Edme, fíjate que el agradecimiento, se dice que el agradecimiento es un multiplicador. Lo que yo agradezco se multiplica. Y yo no puedo cerrar un ciclo, el que sea y del que estemos hablando, si yo no lo cierro con gratitud. Claro. Viendo que la gratitud es: yo verdaderamente agradezco lo bueno y lo malo, porque gracias a eso hoy soy la persona que soy. Y hoy vivo las experiencias que soy, solo elijo quedarme con lo bueno. Y cuando yo agradezco, además de agradecerle al otro, me estoy agradecimiento a mí. Y hablamos que el agradecimiento es un acto de amor para mí y para los demás. Quizá aquí hay una cuestión, como en el fondo, que es esta cuestión del miedo y como la cuestión de no querer abordar ciertas cosas que consideramos emociones negativas y tratar de que todo sea bonito. Pero las emociones y experiencias negativas, como lo mencionaste, nos construyen mucho. Totalmente. Aprendemos de la vida de todas las experiencias, pero de las que más aprendemos son de las más dolorosas o de las que no nos agradan tanto. Las experiencias no tan positivas lo que generan es que nosotros saquemos la mejor versión de nosotros. Por ejemplo, la resiliencia, la paciencia, el amor, la resistencia, el saber que podemos y somos capaces de superar todos los obstáculos. Y cuando hablábamos de estas etapas del duelo que uno siente cuando deja ir algo, sea una persona o no, ¿verdad? También es un trabajo, una casa. Sí, aplicaría el tema, y perdón que te interrumpa, Edme, para todos, totalmente todos los ciclos. Cuando yo siento que hay algo pendiente o cambio de una etapa importante en mi vida, pues evidentemente aplicaría, todos vivimos unas etapas del duelo. Y las etapas del duelo, como mencionamos, empiezan con la negación. La negación es la primera etapa con la que nos encontramos y es donde hago todo lo posible, aunque las vivencias y las experiencias me digan algo, yo lo voy a negar. O sea, es decir, él se fue de la casa y ya terminamos, yo digo que no, va a regresar. O sea, todavía no aceptas que ya terminaste tu relación, que estás separado, divorciado, todavía estás ahí. Totalmente. Okay. Y después viene la ira de la que mencionábamos, ¿no? Cómo pasar del enojo al perdón. Sí. ¿Y la negociación? Sí, la negociación es aquella etapa en la que después de enojarnos, tratamos de como de aprobar aquellas actitudes negativas o comportamientos que tuvo la otra persona. O sea, es decir, si él me trataba mal, justifico. Ok. ¿Y la depresión también podría entrar ahí después de la negociación? Totalmente. Cuando ya vimos que no hay ninguna otra respuesta, sentimos tristeza y también comento que es una de las emociones, pues bueno, peligrosas, porque podemos estar muy tristes o tristes el tiempo que nosotros así lo decidamos. ¿Se puede convertir en depresión? Sí. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta con aquellas polaridades, o sea, es decir, yo dejo quizá de arreglarme, dejo de comer o como en exceso. Quizá no salgo de mi casa o salgo demasiado y empiezo a tener ciertos desequilibrios que me indican que empiezo a tener comportamientos de depresión. Okay. Por ejemplo, tomar mucho, consumir sustancias podría ser una forma de estar deprimido. Totalmente. O evadirte.
Cuando hablamos también, perdón que regrese tantito, pero en la cuestión de elevación, ¿esto podría hacer salir con otras personas, con muchas personas También, superficialmente? También una manera de evadir es pensar que estoy bien y suplir esos vacíos que yo tengo por no saber cómo manejar esa situación a través de cuestiones efímeras que lo que me van a traer es más vacío. Ok. Luego, después de la depresión, viene la luz de la aceptación. Sí, es la etapa más corta, es cuando ya nos llega o nos cae el 20 de que esto ya terminó, de que ya no va a haber vuelta atrás, y es cuando yo también puedo tener una oportunidad de poder aprender y sobre todo capitalizar todo el aprendizaje adquirido en mi vida. Muy bien. Seguimos aquí en Armonía LEA hablando de cómo cerrar los ciclos, sobre todo en las relaciones de pareja, y por acá Mane Plasencia nos pregunta sobre perdonar a alguien que te fue infiel, ¿cómo se puede lograr eso? Claro, el perdón aplica para todos, inclusive para las personas que pensemos que nos hicieron más daño. Cuando una persona es infiel, no es infiel a ti, es infiel a él. Entonces, entender también que él tiene su proceso. No fue un tema tuyo, es un tema de decisión de la persona. La invitación es perdonar de ti si pensaras que tú tuviste algo que ver para que eso ocurriera. Y la otra es perdonarlo a él y dejarlo libre. La cuestión de la infidelidad lastima mucho la autoestima, ¿no? Si lo permites, sí. Pero siempre, como lo decía, la infidelidad es un acto, es una decisión de la otra persona y no tiene nada que ver contigo. O sea, uno no debería de asociar su autoestima a las decisiones de esta otra persona. No, porque al final es una decisión de esa persona. Es un tema de valor de la otra persona. Y hablo de valores, pues de valores morales. Entonces, si la otra persona no cumplió y lo hizo, no es que esté bien o no es que esté mal, es que sucedió. Pero entonces la invitación para Mari es cómo perdonarlo, como lo decíamos, o sea, literal dejarlo libre, hacer la cartita, a llevar a cabo estas prácticas, pero sobre todo cuando tú lo perdones, el regalo va a ser para ti, por todos los beneficios que trae, poder hacer esa comunión o hacer esa reconciliación contigo. La ira nos intoxica. Totalmente. Daña el hígado, totalmente. La ira se aloja en la parte del cuerpo del hígado y evidentemente pues trae muchas repercusiones. Por acá María Jara nos pregunta ¿cuánto tiempo lleva a cerrar un ciclo y de qué depende? Yo siempre digo que cerrar un ciclo va a ser tan corto, tan largo como tú lo decidas. O sea, es una decisión. Sin embargo, varios autores refieren que el promedio para cerrar un ciclo es de 12 meses. Yo que he visto en la experiencia que hay personas que lo cierran antes, pero también hay personas que tardan más de 12 meses. Va a depender de ti, de cómo manejes estas etapas, de que quizá busques ayudas o te hagas llegar de recursos que puedan sumarte para cerrar el ciclo más rápidamente. Y ahora que estamos hablando de relaciones y que nos hemos enfocado en cuando termina la relación per se, pero quizá también hay un duelo cuando, por ejemplo, antes de que uno se case y deja la vida de soltero para entrar en la vida del matrimonio, ¿hay un duelo ahí? Pues totalmente, finalmente va a haber un cambio, una transición. Sí, si hay un cambio, quizá el duelo o el cambio de vida es más sutil, es más ligero, pero al final hay un cambio, sobre todo con personas que no han vivido antes fuera de casa. Ok, o sea, si tú vas de la casa de tus papás sí, a la casa de tu esposo o esposa, es más difícil. Es más complejo, sí. Okay. Sí, porque cuando las personas ya vivieron solas antes, tienen más un autoconocimiento, que les gusta, que no les gusta, sobre todo una rutina más marcada, y cuando sales de casa de papás y te vas a otra casa, finalmente no tienes ese espacio de autoconocimiento y vas a tener que conocerte con tu pareja y van a tener que conocerse mutuamente en ese matrimonio. Entonces, por ejemplo, dentro de las diferentes etapas de una relación también puede haber procesos de duelo por etapas que se dejan atrás. Sí, aunque la relación continúe. Sí, yo les llamaría más bien etapas de transformación. Okay. Como cambios importantes como la llegada de un hijo, quizá cambio de alguna ciudad, inclusive cambios de trabajo, de profesión, de misión. Ok. Sí. O sea, cuando tu vida se transforma de alguna manera, esto puede ocurrir, ¿no? Totalmente. Ok. ¿Tienes alguna otra cosa que decirle a las personas que estén pasando por ese momento álgido de tratar de liberarse de algo que ya no está bien para ellos a nivel relación? Claro que sí. La primera recomendación es que escuchen, o sea, que se escuchen a ustedes mismos. Siempre las respuestas están dentro de nosotros. Si la respuesta es retírate,
sé valiente y retírate. Y si no es retírate, pues bueno, disfruta de tu proceso. Una frase muy conocida de Carl Jung dice que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, aprovecha todas las etapas para poder experimentar esta transformación de vida y bueno, vive y disfruta. Dice, hola, yo comencé por desechar cosas viejas que ya no ocupaba, ropa, libros, salieron bolsas y bolsas. Después empecé con la meditación, a buscarle un rostro amable a las situaciones y ya no me hice la víctima. Tomé las cosas con filosofía. Este proceso de también depurar objetos es importante. Sí. Muchas gracias por compartir. Fátima, es muy liberador. Una de las tareitas que por ahí podemos compartir con ustedes es llegar a casa y limpiar el closet. Sacar todo lo que tenemos tiempo sin usar y empezar con este proceso también de limpia. Y no solamente el closet, o sea, si nos metemos en la habitación, todo lo que no usemos, regalarlo, tirarlo y en ese proceso pensar que estoy abierta para cerrar ciclos y abrirme a nuevas posibilidades. Fantástico. Fátima nos explicó esto. Espero que le llegue por ahí este comentario que le mandaste. Ella, al parecer, cruzó a la aceptación. Pues excelente. Porque ella está agradecida, como mencionabas, ¿no? En la última etapa del agradecimiento. Y esto fue una plática sobre cómo cerrar ciclos, especialmente en las relaciones, con Alma Rendón, coach y teacher de la filosofía de Louise Hay para Armonía LA. Si ustedes conocen a alguien que esté luchando para cerrar un ciclo en una relación, mándenles este Facebook Live, se va a quedar aquí para que lo compartan con sus amigos y síganos porque vamos a tener muchas otras transmisiones de muchos otros temas para ustedes.